escondidos. En este caso, este tema en particular es sumamente importante, pero nos hemos centrado en el caso estrictamente policíaco de la captura, el caso Gerald Oropeza. Rosa María. Sí, hemos hablado antes en este programa Sin Pauta de Gerald Oropeza, de la espectacularidad, ¿no es cierto?, de la noticia, pero que en el fondo el tema importante acá es el narcotráfico y sus nexos con el poder. Y la impunidad con la que se mueve, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir, ya lo hemos dicho, Gerald Oropeza paseaba su riqueza, digamos, delante de las narices de toda la policía y no pasó nada. Invadió una casa Así es. que era de propiedad del Estado y no le pasó nada. Tenía signos exteriores de riqueza a vista y paciencia de SUNAT, UIF, Claro. Ministerio Público, sin que nadie iniciara investigaciones. Claro, y él sostiene además que hoy la Fiscalía le debe 20 millones de soles. ¿Ah? Así es. Por limpieza. Sí. Y tenía contratos por el Estado por más de 300 millones de soles, ¿no? Además, contratos que le permitían un acceso interesantísimo. Este señor controlaba empresas de limpieza que limpiaban todos los basureros del Estado, incluidos todos los basureros del Ministerio Público. ¿Usted se puede imaginar todo lo que puede haber ahí de información? Hay que reconocer que si no le hubiera caído una granada en su camioneta Porsche el 1 de abril de este año, Gerald Oropeza seguiría haciendo piques en la Costa Verde, ¿no es cierto?, en sus carrazos, y nadie se le hubiera ocurrido que el señor podía ir preso por ahora, algo, ¿no? yo creo que hay un narcotráfico menos monce que menos aspavientoso, si quieren. Me he inventado una palabra, lingüística, y me va a castigar, pero digamos, hay el narco sigiloso, el que se mimetiza, ¿no es cierto?, con la sociedad, el que sus millones los tiene pero guardaditos, no le falta nada, no le sobra nada, puede ser tu vecino, ¿no es cierto? Nadie sabe muy bien de qué vive, pero vive bien, y esa persona sí está operando en redes de narcotráfico que son indetectables todavía para la policía. Esa persona no quiere ser político, no quiere ser Gerald Oropeza. Se quiere pagarle a un congresista que haga que todo mire para otro lado, se quiere comprar a 3 policías de investigación, a 2 jueces, un fiscal, como es la canción de las torres. Exactamente, ya, por 5 soles me compro un policía, ¿no? Un fiscal, un juez, un abogado. Un abogado, igualito. Entonces, un congresista. Ese no Gerald Oropeza, sino ese otro formato de narcotraficante, que creo que es el más peligroso, y creo que es el que está operando, el que tiene una constructora, el que tiene farmacias, el que consigue que no se controlen los insumos químicos, el que consigue que se dé una ley para que finalmente no se haga nada para mejorar la seguridad en puertos, ¿no? Y el tema de puertos es central. Entonces, estas personas mimetizadas en la sociedad, ¿qué hacen en una época electoral? Financian campañas de partidos políticos. Y financian campañas de partidos nacionales, financian a congresistas o financian alcaldes y a gobiernos regionales para que no entren a hacer erradicación en las zonas que les interesan. O sea, claro, como diciendo, tú no hagas nada. Yo no te pago para que hagas, más bien te pago para que no hagas. Tú no viste. Es casi un peaje, ¿no? Exactamente, tú no viste, tú no estuviste, tú no sabes nada. Ya, entonces, eso es lo que me preocupa el caso de Gerald Oropeza. O sea, que este caso sea uno que nos permita abrir la puerta a un mundo que es desconocido y que pasa con los limeños como pasaba con el terrorismo. Hasta que no te toca la puerta de tu casa, no te das cuenta de la gravedad del asunto. En provincias como en La Libertad, en Huánuco, claro. El tema es, hay un montón de gente que vive con unos niveles de vida impresionantes y que todo el mundo dice, ¿y este? ¿De dónde? No, vende pollos. Entonces, la verdad que porque yo no vendo pollos. Claro, ¿no? Entonces lo que no puede ser es que la policía y las unidades especializadas de la policía no conozcan esto, lo tienen que conocer, y si lo conocen lo tienen que denunciar. Sonia Medina Calvo es una mujer excelente, la procuradora antidrogas, antinarcotráfico del Perú, tiene 4 gobiernos encima, o sea, ha hecho un trabajo a través... Y ha peleado duro. Y ha peleado duro contra los jueces y contra los fiscales, que le liberaban a la cantidad de gente que ella investigaba y presentaba a la justicia. Pero es necesario sentarnos a pensar qué clase de sociedad queremos. O sea, si tú tienes personas que financian partidos políticos con un Congreso que se niega hasta el día de hoy a cambiar la ley de financiamiento de partidos políticos para que no se detecte este financiamiento, lo que vamos a tener es sicariato en las calles. Pero por supuesto. ¿Ya? Granadas. Vendetas, ¿no es cierto? Y un reguero muertos. Claro, tú dices, mientras yo no sea narco, como decía Urresti, no tengo nada que temer. Mentira, porque tú estás comiendo en un chifa, entra un tipo disparando y mata a todo el mundo. Esta semana una niña muerta en su cama porque tiraron un explosivo por la ventana de su cuarto. Nadie se explica por qué. De repente es vandalismo. Es el hecho de que haya alguien con una granada o con un cartucho de dinamita que pueda tirar por ahí. O como dijo la madre en la mañana, de repente se equivocaron de dirección. Exacto, de ventana. Se equivocaron de dirección. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces no podemos vivir en una sociedad ahí. Pero
tenemos que darle paso a Henry, porque Henry ha hablado con los alumnos de la universidad para ver qué tan preocupados están por este tema. Narcotráfico, Gerardo Oropesa y toda la ventana que se abre alrededor de esto. Estas semanas han sido agitadísimas y pensamos que iban a terminar hasta que el sábado supimos de la captura de Gerardo Oropesa en Ecuador. Así que este es el tema que estamos hablando ahora y este es el tema que también hablamos con los estudiantes, sobre todo la importancia de este caso y las vinculaciones que tendría con las elecciones presidenciales del 2016. Así que con esto pasemos a la siguiente videoencuesta. El caso de Oropesa creo que es particular en torno a que gira alrededor de partidos políticos, el Ministerio Público, o sea, es como el narcotráfico se ha afianzado dentro de la política del Perú, ¿no? Dentro del gobierno. El tema del narcotráfico cada vez es más trascendente en el Perú, cada vez hay más casos de atentados realizados por o hacia narcotraficantes. Y es un tema de seguridad pública, ¿no? El narcotráfico es un aspecto que en realidad es muy grave, no solamente para Perú, sino para Latinoamérica en general, porque ya en todo el mundo nos ven a Latinoamérica como el nicho narcotraficante del mundo. Bueno, creo que el narcotráfico siempre sale para todas las elecciones y creo que la gente siempre se olvida y creo que eso no debería pasar, ¿no? Creo que deberíamos prestarle más atención y ver de dónde sacan tantos fondos los partidos políticos y no dejar de lado esas investigaciones, sino seguir investigando. Cuando empiezan las elecciones, cada uno de los candidatos tiene una hoja de vida que va a tener que ser tocada a detalle. Considero que debe ser un tema que hay que poner en agenda y en tanto un candidato se innove o diga esto sí es un tema de interés nacional, creo que puede agarrar unos votos interesantes. Conociendo al electorado peruano y yéndonos un poco a las elecciones municipales de hace poco y el tema de roba pero hace obra, no sé si es que al final el electorado va a tomarlo en cuenta como debería tomarse en cuenta, ¿no? El dinero ilegal del narcotráfico es sumamente peligroso porque puede comprar a muchas de las cosas de la justicia o a muchos de los policías. No por nada, Gerardo Oropesa ha podido salir del país, irse a Ecuador, estar paseando en un balneario de Ecuador y pensarse como si fuera intocable. Ahora, al final no fue intocable porque al final lo capturaron. Luego, para hablar del tema de las cortinas de humo hay que tener en cuenta bastantes cosas, ¿no? Sobre todo, el Estado tiene la fuerza para tapar algún escándalo con otro, o una operación internacional de narcotráfico puede esperar la luz verde del gobierno para saber cómo están las prioridades dentro de los medios de comunicación para que se dé o no se dé, y sabiendo la relación débil que tiene el gobierno con los medios de comunicación, puede que esta idea no sea la mejor, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que para las cortinas de humo, al final para que funcionen, tiene que ver con mucho nuestra individualidad, ¿no? Lo que nosotros discernimos entre qué es importante y lo cual no lo es. Por ejemplo, si nos quedamos en el morbo, en la farándula o en la noticia más reciente y dejamos de lado temas que están ahí, ¿no? Como la parte de los narcoindultos, el mismo caso de Gerardo Oropesa o las agendas de Nadine, pues estamos discerniendo mal, ¿no? Entonces no dejemos la capacidad que tenemos nosotros para discernir esa agencia para saber que no es una cortina de humo, si es una cortina de humo. Ahora, lo único que queda es esperar que en el caso de Gerardo Oropesa se dé el debido proceso, se vea cuáles son las circunstancias de lo que está pasando y saber cuán metido está el narcotráfico dentro de la sociedad como también dentro de la política. Nuevamente, los estudiantes nos hicieron algunas preguntas para responderlas en la segunda parte del programa. ¿Ustedes creen que la captura mediatizada de Gerardo Oropesa va a hacer que suba el nivel de aprobación en lo que resta del año del gobierno actual? Bueno, no. Tendríamos que recordar primero que Gerardo Oropesa se le escapó a este gobierno, ¿no? Claro, entonces, es un prófugo de la justicia. Así es. Entonces, dicho sea de paso, qué buena es la policía de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, ¿no? No, además yo me quedo impresionada con el profesionalismo de la policía ecuatoriana y además la vestimenta, todos nuestros pobres policías parecían como los hermanitos menores, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que esto le suma a la Policía Nacional. Sí, porque no han trabajado juntos. Y además porque en unas condiciones tan precarias en las que trabaja nuestra policía, que logre estas capturas internacionales con éxito, que no han sido pocas en este gobierno, mira, no se les puede mezquinar ni decir que esto es una cosa. En este año son 3. Mezquindad, o sea, Orellana, Martín Melagún del Ocio y este chico. No, y si contamos, hay que reconocerlo. Además han hecho el trabajo cuando ha caído Artemio. O sea, se ha hecho un trabajo importante en este gobierno con algunas capturas importantes. Claro, esto está bien, pero eso no significa... Lo que pasa es que los niveles de popularidad del presidente y de la primera dama están mediados
por otras razones Así es. que no han sido cambiadas. Así es. ¿no? Ahora, yo no creo que esto haya sido una cortina de humo y me parece realmente sorprendente que importantes funcionarios del gobierno aprista, ex gobierno, ¿no? se lanzaran el sábado en la noche en Twitter a decir cosas como Oropesa no mata agendas, ¿no? Desesperados porque el tema no se haga público. Oropesa es aprista, su madre era aprista, él ha comprado un kit electoral. Entonces, tenía pues una relación y una militancia que Pero no se lo puede cierto- negar. pero lo cierto es que una Y no- captura- y no sabemos cuánto puso su familia en la última es. elección ni en la anterior. Así es. Así que la preocupación de la realidad debería, además, ceñirse al ámbito de lo posible, vamos a decirlo con todas sus letras. Una captura de un delincuente internacional no es algo que tú puedas aguantar hasta que te convenga políticamente. O sea, sale de su casa y lo agarras, punto final. Claro. No es, ay, mira, ¿sabes qué? Va a salir, pero no lo chapes hoy, chápalo la próxima semana que nos va a convenir más. No, así no funcionan las cortinas de humo. Para eso están las vírgenes que lloran y esas cosas que puedes armar perfectamente. Claro, digamos, pero ¿no? eso no fue una cortina de humo, fue una captura internacional perfectamente organizada y dirigida por la policía ecuatoriana con colaboración de la policía peruana, supuesto. como se hace. Además hay que identificar al sujeto y todo. Y luego hay otra cosa, Gerard Oropesa hace unos minutos se ha quejado, señalando que los medios de comunicación lo tienen que tratar como presunto culpable o como inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. Y que va a pedir indemnización. Y que va a pedir una indemnización. Por decirle Tony Montana. Por decirle Tony Montana. Muy bien. El Tony Montana se lo puso su amigo. Así es. ¿ya? Entonces, pero a lo que voy es que sí, efectivamente, este señor no es culpable, no ha sido condenado. Pero tiene una cantidad de vínculos suficientes que deben ser investigados que van mucho más allá de los crímenes que se le imputan a él y el reguero de muertos que hay a su alrededor. Cada vez que agarraban a uno, amigo de él, lo mataban. Lo mataban, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí dos problemas. Uno, la seguridad de Gerard Oropesa. Dos, que él no va a hablar, porque los narcos no hablan. Porque si hablan, ya saben lo que pasa. Y tres, el entorno familiar. O sea, ¿por qué su madre fue candidata número 17 a Lima si nadie la conocía? Así es. O sea, me pueden decir, es la viuda de un dirigente. Bueno, de repente pues tiene un trabajo. Sería interesantísimo ver los aportes o presuntos aportes de la familia Oropesa al partido y los aportes aprista. no existen. Así es. Entonces lo más gracioso de todo, no existen. ¿Por qué? Porque entonces es plata negra. Y regresamos al tema inicial. Mientras no se reforme la ley de financiamiento que está en la ley de partidos políticos, no vamos a tener ninguna seriedad. Al gobierno, o en este momento a Nadine Heredia y a su marido, los persiguen por fondos de campaña que fueron obtenidos antes de que fueran gobierno. Entonces, no se les puede decir nada porque no hay delito, ¿no? Igual en este caso, Oropesa puede poner toda la plata que quiere en la campaña del APRA, ¿y qué te va a decir el APRA al final? No es delito, pues. El señor Acuña le debe no sé cuánta plata al Estado peruano por multas. Hoy se acaba de aprobar una ley en el Congreso que hace que sea menos delito todo, además. No, gracias, gracias, congresista. O sea, se le ha presentado el proyecto de ley de la OPE y el jurado para darle dientes a la ley. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Congreso? Le arrancó los pocos que tenía. Los dientes de leche que tenía, que era poner multas, y a los lo quitó. El proyecto todavía no se ha aprobado. Entonces, la OPE y el jurado ha protestado, Transparencia ha protestado, y regresamos al caso de Gerard Oropesa. La plata del narcotráfico se mete en la campaña, la plata del crimen organizado. Ahora, y en eso, Rosa María, hay que tener muchísimo cuidado, porque es verdad que mucha de la información que ha circulado sobre Gerard Oropesa no es una información que lo condena. Es información que te da portadas, la foto de Facebook, el Ferrari, el no sé qué, el otro carro, el Audi, la chica, la flaca, la guapa. Eso no te mete preso, ¿no? Si las pruebas obtenidas de sus celulares son ilícitas, eso no te mete preso. Así que acá la Fiscalía y la Policía tienen que hacer un trabajo de filigrana para que este señor se vaya preso, no por favorecimiento al narcotráfico, que es por lo que lo han traído. Claro. Favorecimiento al narcotráfico, te vas preso 8 años y te sales en 4. No, Sino te que tienes que ir por narcotráfico y lavado de activos, ¿no? El otro tema muy interesante que hay que tratar en algún momento es que desde que se privatiza el puerto hay un control mucho más estricto, porque es privado. Entonces, sí saben lo que están sufriendo y sí saben cómo coimean a su gente para poder preñar los containers. Entonces, ahí la policía se mete, porque le cortas esa ruta al narcotráfico y le estás cortando una ruta bien grande. Es la única manera, Rosa María, porque nada puede combatir la capacidad de corrupción del narcotráfico. Cuando decían $4 millones se ofrecen para chapar al Chapo Guzmán, y yo decía, ¿y cuánto ofreció el Chapo para que no lo echen? Claro. No, entonces no es así. La plata del narcotráfico es demasiada. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles creen que serían las mejores propuestas políticas para solucionar el tema del narcotráfico? ¿Qué podría hacer el Estado para
cambiar ese tema. Yo creo que primero hay que confiar en la inteligencia policial, que siempre despreciamos a la policía. Los únicos que van a atrapar a los narcotraficantes son los policías, confiemos en ellos. Yo creo que se necesita mejorar un grupo de élite que Claro. incluya policías, Lilandro. fiscales, Claro. jueces, o sea, un grupo Limpios. que además Manos sea, limpias, ¿no? que sea el grupo donde van a ir los narcotraficantes. Que tenemos ¿no? una magnífica procuradora también que hay que aprovecharla. O sea, sí hay una cierta... hay gente que lo puede hacer. Sí hay una cierta institucionalidad alrededor Así del es. tema. O sea, desde el Estado, con pocos recursos frente a un poder inmenso. Y darle más recursos también a unidades más independientes como la UIF, por Exactamente, ejemplo, ¿no? que puede detectar el lavado. Pero el puerto es central. Así Y es. lo otro que es central que se acaba de aprobar es la interdicción aérea. Que yo sí creo que es importantísima. Durante 15 años no lo hemos tenido por un error de la FAP, que se bajó una avioneta que llevaba un misionero, a su esposa, a su hijo. Entonces el gobierno de los Estados Unidos protestó, se pagó la indemnización. El Estado peruano tuvo que pagar todas las indemnizaciones correspondientes a esta familia que murió. Pero llega un momento que tú no puedes tener un festival de avionetas entrando de Bolivia a Brasil y no al Perú a recoger droga como antes. Y eso, la investigación de Gustavo Borriti, está completamente documentado, ¿no? Entonces, la policía, ¿qué hace? Revienta las pistas porque solamente tiene control en suelo, no tiene control aéreo. Claro, y los narcos arman la pista en una hora. Una hora, pues hija, con la cantidad de plata que tiene. No tiene ningún problema para volverla a armar. Entonces, a lo que voy es, si hay interdicción aérea en el Perú, y se puede hacer, porque para eso está la Fuerza Aérea, pues que sea. No hay ningún problema, te bajas la avioneta arriba y ya está. Y ya lo saben. Bueno, Entonces, si es ya que lo el vienen, narcotraficante sabe que si mete algo indebido en un container o trata de volar por el cielo peruano, o se va a morir o se va a ir 20 años a la cárcel, entonces lo va a pensar 2 veces. ¿no? Y el otro grupo, el que lava, también lo va a pensar dos veces. Por supuesto. Las penas son graves. O sea, estamos hablando de problemas de 20 a 30 años. Sin beneficios carcelarios. Y así es. Entonces, las penas por narcotráfico hoy en el Perú son, espero que no haya indultos, ¿no? Porque hay uno que indultó, pues, conmutó, y ellos dicen que no conmutaron a cabecillas, ¿ah? Qué raro, porque yo sí los he visto. Entonces, conmutar cabecillas narcotráfico, Bueno, eso no puedes hacer. Pero entonces los controles con respecto al narcotráfico tienen que ser mayores, incluso que las benditas gracias presidenciales no dependan solo del presidente, que haya una comisión elegida independientemente que sea vinculante, ¿no? Ya había la comisión, pues. No, pero no con Facundo Chinguel, pues, o sea, no, ya había. Tiene que ser de la calidad, hay que decirlo, de la de el padre, el Urgio Lancier. Ese tipo de comisiones son las que se necesitan, y en eso hay que reconocerle a Fujimori, ¿no? Uber Lancier era lo más lejano al gobierno de Fujimori y ese fue el que encabezó el padre Lancier, el ministro de Justicia y el defensor del pueblo, que no es mi amigo tampoco. Entonces los tres juntos y sacaron de la cárcel a 500 personas que no tenían que estar ahí, que eran condenados injustamente. Y justamente porque en realidad eran inocentes, pero terminaron teniendo una condena. Claro, se limpiaron sus antecedentes y todo lo demás, pero de todas maneras eran condenados. En el caso de los narcoindultos, lo que se le está dando una señal al narcotráfico espantosa, que es decir, mira, tú comete nomás tu delito, que después el presidente de la República te baja la condena. Y el presidente de la República rebajó la condena del 30% de los condenados en el país. De puño y letra, además. O sea, como si fuera él una Corte Suprema. Mira, Miguel Ramírez, y con esto ya vamos cerrando para que se entienda también la gravedad del asunto. Miguel Ramírez, ex Unidad de Investigación del Comercio, un periodista muy dedicado, ha documentado por lo menos 27 casos en que García rebaja la pena sobre la conmutación que propone la comisión. Más, de puño y letra. O sea, él solito. A este que le han pedido que le baje de 16 a 8, yo le bajo de 8 a 6. Sí, porque dice que Dios lo iluminaba en ese momento. Entonces, no, pues, o sea, ¿cuál es la respuesta al narcotráfico? Si lo que había ahí no era una política de Estado que buscaba favorecer al narcotráfico, por lo menos, pongámonos bien pensados, eso fue un error que por lo menos ameritaría un mea culpa del señor García que no hemos escuchado. No hemos escuchado y probablemente no lo escuchemos en campaña, y ese sea el error más grave que comete en campaña. Decir, sí, pues yo creí que estaba haciendo bien, estaba haciendo mal, listo, ya está. No recibió un sol por esto, simplemente la embarré. La embarré. Y todos somos humanos, cometemos errores, políticos también. Y de político que sale y dice, sí, pues la embarré, oye, cae mejor, ¿no? Sí, claro. No lo agarró a Cruzillete y lo metió de nuevo con el de las orejas porque se había equivocado. Bueno, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que reconocer a algunos y otros?
¿Se acuerdan de la frase "Señor Watson, venga aquí"? Se lo dijo Graham Bell a su ayudante, que creo que se llamaba Watson, iniciando así la era de la telefonía y el dominio estadounidense del sector. Pues bien, ese dominio se acabó. ¿Stacy? Vamos a ver un par de titulares de Matt Stoller, que suele escribir sobre los monopolios y los cárteles que controlan nuestra economía. Y aprovecho que aquí tenemos el primero de ellos para decir que lo siento por cientos residentes de Manhattan. Aumentan los despidos entre los abogados de los delincuentes de guante blanco de la élite por lo poco que se persiguen los delitos de sus defendidos. O sea que el Departamento de Justicia no persigue a los delincuentes de guante blanco como los banqueros gánsteres, por lo que no hacen falta abogados que los defiendan. Y, claro, para estos últimos es una pena, porque normalmente su labor como letrados les suele servir de trampolín para entrar en esos bancos a los que se juzga. Primero los defienden ante el Departamento de Justicia y luego esos grandes bancos les dan trabajo. Lo que pasa es que esa escalera ya no tiene peldaños. Es increíble que no los persigan, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de delitos que se cometen. Pues no los persiguen. Es más, el que fuera fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo en su día que su departamento no perseguía los delitos que se cometen en Wall Street, lo cual deja entrever que él también estaba metido en el ajo. Bueno, lo que decía Holder era que el mero hecho de pensar en que tenía que perseguir a estos delincuentes de guante blanco, y en concreto a los banqueros gánsteres, le impedía conciliar el sueño por las noches, porque nuestro sistema financiero es como un juego de estrategia y de habilidad en el que, como se rompa una pata de la deuda fraudulenta, toda la estructura se viene abajo, lo cual se ha traducido en una escasez de oportunidades laborales para ciertos abogados. Hay que ver qué gran mensaje le mandaron a la población Barack Obama y Eric Holder. Fue en plan, si quiere usted ser delincuente, pique alto. Exacto. Y delinca a menudo. Como digo, Matt Stoller está especializado en las crisis que generan los monopolios en varios sectores de la economía estadounidense, acabando con cualquier atisbo de innovación y con el tejido económico. Pues bien, este titular resulta de lo más interesante. La crisis monopolística de Estados Unidos golpea al ejército. Los incentivos a corto plazo de Wall Street han diezmado la base industrial de defensa y debilitado la seguridad nacional. Resulta que Huawei, primer proveedor de 5G del mundo, se considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y no es para menos. Ellos son los dueños de todas las patentes, los que ofrecen un mejor precio y los que más alta tecnología de este tipo están desarrollando sin que Estados Unidos pueda competir con ellos. De hecho, muchos componentes fundamentales del complejo militar industrial de Estados Unidos provienen de China. En términos históricos, es un vuelco de lo más llamativo. Estados Unidos inventó el teléfono y hasta hace poco dominó la producción y la investigación. Pero en los últimos 20 años, todos los productores estadounidenses de los sectores clave de los dispositivos de telecomunicaciones han desaparecido. Hoy solo quedan dos fabricantes europeos, Ericsson y Nokia, que puedan competir con Huawei y con otra empresa china, ZTE. Recordemos que Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono y el que hizo posible esos 100 años de dominio estadounidense en el mundo de la telefonía, con una innovación que tenía lugar sobre todo en empresas como AT&T o Bell Labs, en las que se inventaron tecnologías como el láser. El problema fue que en los años 80, con el inicio del periodo neoliberal impulsado por Reagan y Thatcher, se decidió priorizar al sector financiero por encima del resto de sectores, acabando con todos los empleos de producción y con el tejido industrial, y financiarizándolo y convirtiéndolo todo en materia prima para poder empaquetar, reempaquetar, vender y revender todos esos títulos en Wall Street. Hasta el punto de que, a día de hoy, la China Huawei se ha convertido en la nueva Ma Bell, en el nuevo centro neurálgico de la innovación, con una tecnología que permite que su país domine las infraestructuras tecnológicas a nivel mundial. La realidad es la que es. Podemos ir dejándonos ya de patrioterismos. Y de xenofobias. Y de xenofobias. Esa es la realidad. No tenemos más que fijarnos en las patentes, en la tecnología. China es el líder del sector. Desde aquí invito a nuestros espectadores a que, si quieren ver lo que decíamos sobre este tema hace 10 años, busquen alguna de las entrevistas que le hicimos a Paul Craig Roberts, que había formado parte del Departamento del Tesoro durante el mandato de Reagan y que decía que como Estados Unidos no fabricara nada, la innovación se vendría abajo porque donde se innova es en las fábricas. Y ahora vemos que eso es exactamente lo que está pasando, aparte de la financiarización. Por cierto, ya que hablamos de Bell Labs, durante más de un siglo Estados Unidos fue líder mundial en la producción de dispositivos de telecomunicaciones hasta el punto de que
Según Zach Model, de Atlas Toolworks, subcontratista del sector, las telecomunicaciones eran la joya de la corona de la producción estadounidense. La empresa de Model llegó a ser proveedora de Bell Labs, propiedad de AT&T, entre principios de los 90 y principios de la década del 2000. En Bell Labs fue donde se inventó el radar, el transistor, el láser y todos esos inventos de última tecnología con aplicaciones tanto militares como comerciales. Se financiaban gracias a la investigación, declaró Model. Más que el atractivo de los inventos, lo importante era que existía un sector industrial a nivel nacional capaz de fabricar los equipos. Ahora esa capacidad ya no la tenemos, lo cual es una ventaja estratégica para nuestros adversarios. El problema es que quienes han acabado con esa capacidad no han sido los adversarios de Estados Unidos, sino el propio Estados Unidos. Y más concretamente Wall Street, que según Model se ha centrado demasiado en las ganancias a corto plazo, olvidándose del futuro a largo plazo de estas empresas. En 1996, AT&T convirtió a Bell Labs en una empresa de dispositivos de telecomunicaciones, Lucent Technologies, en un intento por sacar partido del apetito de los inversores por una empresa independiente de la venta de equipos de telecomunicaciones de última tecnología, después de que el Congreso estadounidense decidiera desregular el sector. En su momento fue la mayor oferta pública de venta de la historia, convirtiéndose en la base de una relación con los mercados financieros que acabó siendo su ruina. El problema de la financiarización es que no contribuye a la base fiscal porque acaba con todos los trabajadores que pagan impuestos. Unos impuestos que realizan una aportación importante a la economía real y que permiten gestionar la deuda de un país. Y es que cuando se financiariza todo, lo que se hace es entregarles dinero a los banqueros, que se lo gastan en comprarse un chalet en Suiza, una mansión en los Hamptons o una obra de arte. Se trata, pues, de un dinero muerto. Y como la economía real no da para saldar la deuda pública, esta no hace sino aumentar, lo cual provoca que el genio de la financiarización, una vez fuera de la lámpara, no deje de crecer exponencialmente. Ya lo vimos en la crisis del 2008, que estalló por culpa del exceso de apalancamiento. ¿Y qué hicieron Timothy Geithner, Hank Paulson y Barack Obama? Pues entregarle un cheque a Wall Street con ese programa de compra de activos problemáticos, que en principio era de 700.000 millones de dólares, pero que acabó siendo de 14 billones. Mira, por el mismo precio, Obama podría haber rescatado a todos los estadounidenses hipotecados y con deudas asociadas a su tarjeta de crédito, reseteando la economía de verdad y dando pie a un nuevo siglo americano. Pero no. Prefirió rescatar por primera vez en la historia a los acreedores y ahora en el 2019 nos enfrentamos a una repetición de la crisis del 2008, solo que muchísimo mayor. El problema con Lucent fue que se centraron demasiado en el precio de las acciones, hasta el punto de que en 1997 había un cartel en las oficinas con el precio indirecto. Y claro, como a los trabajadores les habían entregado unas cuantas opciones bursátiles, pues estaban todos pendientes del precio. Eso era lo único en lo que se fijaban, en lugar de dedicarse a innovar, a mejorar su capacidad productiva y etc. La erosión de gran parte de la base industrial y de defensa de Estados Unidos se pareció a lo ocurrido con Lucent. En los 80 y 90, los financistas de Wall Street se centraron únicamente en los beneficios a corto plazo, el poder de mercado, las primas para los directivos, por encima de competencias como la producción o la investigación, a menudo limitando el sector a un solo productor monopolista. Más tarde, en la década del 2000, externalizaron la producción al productor más barato. Recordemos que fue en el 2001 cuando China entró en la Organización Mundial de Comercio. Un enfoque centrado en las finanzas que permitió que el gobierno de China acabara estratégicamente con la capacidad industrial estadounidense subvencionando a sus productores. Gracias a ese trasvase de dinero a Wall Street, China ha podido hacerse con la joya de la corona de Estados Unidos. Cuando muchos decimos que se está arruinando a varios sectores de la economía en favor de otros que salen mucho más beneficiados, con el consiguiente aumento de las desigualdades, los críticos responden que no, que el pastel es más grande para todos, que la subida de la marea eleva a todos los barcos por igual. Lo que no tienen en cuenta es que la financiarización no roba tanto del presente como del futuro. La generación del baby boom es la que lleva 30 años al mando de la financiarización, así que gracias, porque pertenezco a ella. Pero los miembros de la generación del milenio y de la generación Z van de cabeza hacia una nueva depresión, porque el hecho es que hemos acabado con su futuro. La noticia cuenta que la innovación no pulula alegremente por territorio estadounidense. Para innovar hacen falta cambios pequeños pero constantes, conocimientos adquiridos a partir del proceso básico de fabricación, que brilla por su ausencia en Estados Unidos, donde lo único que quedan son las finanzas buitres del capital privado de Wall Street, y más concretamente la noticia hace referencia a TransDigm,
una entidad de capital privado que allá por 1993 empezó a adquirir empresas dedicadas a la fabricación de componentes clave para el ejército, por ejemplo, para la construcción de aviones de combate, de modo que toda la fuerza aérea dependía de esos pequeños pero cruciales componentes. Y claro, como el ejército tiene que comprar esos componentes a empresas de Estados Unidos, pues esa empresa, TransDigm, aprovechó para multiplicar el precio de esos componentes por 5, por 6 o por 7 sin que el ejército pudiera hacer nada al respecto. Gracias a este modelo consistente en sangrar al gobierno estadounidense, los márgenes de beneficio neto de TransDigm ascienden al 54,5%, mientras que, por poner las cosas en perspectiva, los de Boeing y Lockheed Martin se sitúan en el 13,6% y el 10,91% respectivamente. Lo cual significa seguramente que Boeing y Lockheed Martin acabarán siendo compradas también por alguna empresa de capital privado para que ésta pueda subirle los precios al ejército por encima de lo que paga actualmente. ¿Te acuerdas de Rob Reiner, el que hacía de Meathead en la comedia Mi Familia? Sí. Pues hace poco tuiteó sobre un gobierno extranjero que supuestamente ataca a Estados Unidos. Sí. Cuando una empresa como TransDigm, que es estadounidense, está arruinando al ejército de su propio país, hasta el punto de que éste no puede defender ya ni a sus propios ciudadanos dentro de su territorio. Se trata pues de una evidente amenaza existencial para Estados Unidos que encima le viene de dentro, amigo Rob, o Meathead, y que responde al nombre de TransDigm. Bueno, ese es solo un ejemplo. La noticia hace mención a muchas empresas más. El problema es que se trata del mismo sistema que tenemos en otros sectores como la sanidad o la educación y que se dedica a aterrorizar y a estafar a la población sacándole hasta el último centavo a cambio de nada. Porque fíjate en cómo está la sanidad estadounidense, que encima de ser carísima no ofrece resultados igual que le pasa al ejército. Y eso que los contribuyentes de Estados Unidos nos gastamos en él lo mismo que los de los 8 países siguientes juntos. Vamos, que todo el dinero se destina al fraude. Sí, y mientras hay otros países que están haciendo cosas muy interesantes desde el punto de vista financiero. Me refiero a Rusia, que en lugar de ser considerado una amenaza existencial, debería servirnos como ejemplo en lo que respecta a las finanzas con la adquisición de grandes cantidades de oro. Y lo mismo puede decirse de China. Amigos, hagan un esfuerzo por entender lo que está pasando. No dejen que sus fobias, como la rusofobia, les conviertan en unos auténticos meatheads. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Marshall Auerbach, socio investigador del Instituto Levy y fiel seguidor de los Toronto Maple Leafs, además de un gran pensador y académico al que sigo en Twitter. Igual que hacen, por lo demás, otros muchos usuarios de todo el mundo, por sus estupendos análisis. Pues bien, Marshall, hoy vamos a hablar de la situación a nivel general. De acuerdo, de la situación general. Es un placer estar con usted. Menos mal que ahora no hay liga de hockey. Sí, cierto. Porque durante la temporada está usted demasiado estresado con sus Maple Leafs. Sí, me salen más arrugas en la cara y más canas en el pelo, así que sí, me ha pillado en el momento más adecuado. Nos encantaría pasarnos la entrevista hablando de hockey. Sí. Pero tenemos otros temas que abordar. Hace poco entrevistamos al doctor Michael Hudson. Sí. En nuestro podcast, Double Down, y nos dijo que tras estudiar todas las épocas de la historia, desde la Edad de Bronce hasta el presente, había llegado a la conclusión de que jamás se había hablado de intereses negativos hasta ahora que tenemos 14 billones de dólares en bonos soberanos con rentabilidad negativa. ¿Qué opina? Pues que es una locura. Yo creo que ya hemos alcanzado el tope de gimnasia monetaria que pueden afrontar los bancos centrales porque, fíjese, ahora resulta que los inversores pagan a los estados europeos por ser dueños de su deuda. Y como muchos de esos países pertenecen a la eurozona, pueden irse a la quiebra, porque no emiten su propia divisa. Por eso digo que es un disparate. Eso por no hablar de los bonos a 100 años que están emitiendo países como Irlanda, que estuvo a punto de irse al garete hace unos años, o Austria. Y eso que aún les queda una segunda ronda. Es curioso que mientras que los demás no podemos predecir el futuro económico a más de 3 o 6 meses vista, ellos puedan emitir bonos a 100 años, como si tuvieran la capacidad de predecir lo que va a pasar en el próximo siglo. Es increíble. ¿Qué diferencia hay entre un bono soberano con rentabilidad negativa y que ese país incumpla el pago de su deuda? Pues que lo que para una persona es un incumplimiento, para otra es un bono con interés negativo. Mire, se han hecho estudios que indican que cuando se llega a una estructura de intereses como esta, el sistema se vuelve antitético al crecimiento económico. Y ya se ha demostrado que a partir de un cierto umbral,
ninguna bajada de intereses va a resultar beneficiosa para la economía. Los bancos no pueden ofrecer intereses por debajo del 0%, porque entonces los ahorristas sacarán sus depósitos, un problema que supuestamente ya habíamos solucionado hace décadas. Vamos, que se trata de un entorno nefasto para todos, tanto para los bancos como para los ahorristas. Pues el doctor Hudson opina que el interés de los bonos soberanos puede llegar a caer hasta el menos 25%. Bueno, yo creo que la cosa saltará por los aires antes de llegar a esos niveles, pero sí, entiendo su razonamiento. Y para usted todo esto atenta contra el crecimiento. Sí. Usted afirma que este fraude contable, como lo llaman algunos... Algunos, nosotros no, pero los hay que sí. Sí, pues bien, ¿cuál puede ser el resultado si a eso le sumamos los demás disparates que están cometiendo los bancos centrales? Y me refiero a la compra de acciones en el mercado abierto, como ya hacen el Banco de Japón y el Banco de Suiza. Sí. Y como se rumorea que podría llegar a hacer el Banco Central Europeo, incluso la Reserva Federal. Comprar acciones en el mercado abierto, ¿cómo afecta eso? A ver, hay quien dice que la Reserva Federal lleva décadas haciéndolo bajo el paraguas del Grupo de Trabajo sobre los Mercados Financieros, con ese famoso discurso de Robert Heller, presidente de la Reserva de San Francisco, que en 1989, justo después de la crisis del 87, que parece un juego de niños al lado de lo que nos ha venido después, habló por primera vez en el club de la Commonwealth de la ciudad californiana sobre la posibilidad de que los bancos centrales pudieran comprar acciones. Vamos, que hay periodos en los que, cuando parece que el mercado va a venirse abajo, surge una subida misteriosa. Japón, como señala usted, parece haber optado ya por esa vía. Y ahora parece que Europa está haciendo lo mismo, cuando lo único que se consigue con eso es pervertir aún más el funcionamiento de los mercados de capital, cuyo papel pasa por ofrecer capital a las empresas que lo merecen para que puedan crecer, invertir y, por tanto, crear empleo. El problema es que aquí los mercados se están utilizando como una máquina de reciclado inverso de la riqueza, con unos bancos centrales que, gracias a su compra de acciones, benefician a las opciones bursátiles que poseen los directores generales de muchas de estas empresas, enriqueciendo a los ricos todavía más. Y cuando la cosa salte por los aires, como esa gente se habrá embolsado un dineral, podrá comprarles los activos a los vendedores en problemas y así sucesivamente. Branko Milanovic, que creo que pertenece actualmente a la Universidad de Ciudad de Nueva York, pero que antes estuvo en el Banco Mundial, explica en un excelente estudio que cuando a la financiarización se le suma esta actividad en el mercado bursátil, se generan unas burbujas financieras que no hacen sino aumentar las desigualdades. Y eso es exactamente lo que está pasando. Pero es que como la tendencia que señala usted siga adelante, la cosa va a ir todavía peor. Usted habla de una máquina de reciclado inverso de la riqueza. Sí. Como causa de las desigualdades económicas y de cómo sostienen algunos este retorno a la economía de la servidumbre con señores feudales esclavos. Sí. Como antes de la Ilustración y del inicio de la economía moderna. Sí, yo lo compararía con el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells, del que posteriormente se hizo una película, y más concretamente con las dos razas que aparecen en él. Por un lado, los Eloi, que son los habitantes de la superficie y la clase favorecida, y por el otro, los Morlocks, que son los que viven en las cuevas y que se ganan la vida como siervos. Pues ya que es usted un gran pensador, me gustaría conocer su opinión sobre un término que me he inventado yo. El apartheid de las tasas de interés. Me explico, si una persona vive en el lado bueno del muro, sí, le sale gratis endeudarse e incluso puede llegar a ganar dinero gracias a ello. Pero como viva en el lado malo, pagará unos intereses usureros por su deuda hipotecaria, la tarjeta de crédito, sí, etcétera. Vamos, que se están creando una serie de bantustanes, de gente pobre, sí, por medio de las tasas de interés y no precisamente metiendo a esa gente entre rejas, sino cobrándoles un interés altísimo por su deuda frente al que se aplica a otros. Sí. Que suele ser del 0% o incluso inferior. Sí, es el equivalente del siglo XXI a la cárcel para deudores sobre la que escribía Dickens. Como señala usted, en lugar de meternos en prisión, lo que hacen es arruinarnos, obligándonos a pagar esos intereses más propios de una extorsión. Un fenómeno del que se han beneficiado especialmente las empresas dedicadas a la emisión de tarjetas de crédito. De hecho, Joe Biden, uno de los precandidatos demócratas, las ha apoyado con frecuencia a lo largo de su carrera. Y lo mismo puede decirse de Hillary Clinton, aunque no de Elizabeth Warren, que ha tenido la decencia de cuestionar esta situación.
Pero sí se trata de un grave problema y me gusta su término, apartheid de las tasas de interés. Muy bueno. Le dejo que lo use si quiere. De acuerdo, lo usaré. Seguro que el Instituto Levy publica un informe al respecto. Yo les pediré cuentas. En fin, ya que ha sacado el tema de los precandidatos demócratas, hablemos de Andrew Yang. Sí. Un precandidato que se presenta a la nominación demócrata y propone una renta básica universal de $1.000 al mes. Sí. ¿Qué le parece a usted? Y por cierto, ¿no cree que si los bancos centrales tienen acciones, a los contribuyentes también debería tocarles una parte? Pero empecemos por lo de la renta básica universal de $1.000 que propone Andrew Yang. ¿Qué opina al respecto? A mí me parece una idea nefasta. Cuando se empieza a romper el nexo entre trabajo y productividad, se daña el sistema desde dentro. Así que no me gusta lo más mínimo. Aunque es curioso que sus defensores más férreos sean los oligarcas de Silicon Valley, lo cual significa que seguramente les ayude a enriquecerse todavía más. La renta básica universal no soluciona la causa subyacente de estas grandes desigualdades económicas, sino que es una especie de analgésico, de oxicodona que se administra a los pobres que no son capaces de encontrar trabajo. Es una forma de robotizar la economía, pero sin cargos de conciencia, porque le está regalando un dinero a la gente. Pues yo voy a exponerle un argumento. Sí. A ver qué le parece. El problema, o al menos parte de él, es que muchos estadounidenses se sienten desconectados de la economía. Sí. Sobre todo los marginados y los encarcelados. Pues bien, en lugar de denominarlo renta básica universal, vamos a llamarlo dividendo empresarial. A ver, si resulta que yo pago mis impuestos y participo de esta empresa, que es Estados Unidos, ¿por qué no voy a poder obtener un dividendo mensual por ello? ¿Pero cómo estás participando? Sería un dividendo ajustable. Sí. O sea, que cuanto más crezca la economía, cuanta más deuda pueda saldar el país y cuanto más pueda aumentar su productividad y su competitividad, mayor será ese dividendo. Sí. Yang habla de $1.000, pero imaginemos que lo elevamos a 10.000 a cambio de unirnos a esta empresa y siempre y cuando se consigan unos objetivos. En plan, objetivo cumplido, aquí tiene su dividendo. Entonces, ¿por qué no se implanta un sistema de trabajo garantizado? Porque yo creo que la mayoría de las personas preferirían trabajar y ser productivas. Pero es que eso no hace que dejemos de trabajar. Simplemente le da sentido al hecho de pagar impuestos, porque la sensación que tenemos ahora es de que los impuestos que pagamos se escapan por el agujero del retrete, lo cual hace que la duda no deje de aumentar. Pues yo creo que la renta básica universal no haría sino acentuar esa percepción, porque mucha gente diría, resulta que yo pago mis impuestos y sin embargo ese dinero se utiliza para pagarle $1.000 a otra persona por no hacer nada. Al menos si existiera un sistema de trabajo garantizado, y no es que sea un partidario de que se ofrezca trabajo a cualquier precio, creo que tiene que hacerse con unos salarios y unos beneficios sociales mínimos, tendríamos un quid pro quo mucho más explícito entre nuestra participación como miembros activos de la sociedad y la remuneración que obtendríamos por ello. Pero lo del trabajo garantizado es una forma de que el gobierno elija quién gana y quién pierde. No tiene por qué. El gobierno solo financiaría, que para eso tiene la capacidad ilimitada de hacerlo como emisor de su propia divisa que es, al menos en el caso de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o Japón. Pero no tiene por qué ser el ente que decide el trabajo que debemos desempeñar cada uno de nosotros. Puede hacerse a nivel estatal o incluso municipal. Hasta las ONG podrían hacerlo. Tendría que financiarse con dinero público, pero administrándose de forma privada. No se trata, pues, de que el gobierno elija quién gana y quién pierde, como sucedía en las grandes burocracias centralizadas al estilo de la Unión Soviética. Pues durante la época de Roosevelt sí, se impulsaron programas de empleo público. Y además tuvieron mucho éxito. Y luego Eisenhower construyó las autopistas interestatales. Sí, es algo que se retrotrae hasta tiempos de Hamilton. Incluso John Quincy Adams hizo lo propio con la red de canales. Cosas que deben hacerse. Claro que sí. Ya que está usted de visita en Nueva York, le invito a que se dé un paseo por el metro. Sí. Ya verá la de billones que hay que gastarse en renovarlo. Y esos puestos de trabajo serían de calidad. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro precandidato demócrata, más concretamente de Elizabeth Warren, la más parecida a Teddy Roosevelt.
Sí. En lo que respecta a acabar con los monopolios y oligopolios que dominan Estados Unidos, igual que con el capital privado, que está aniquilando a las empresas minoristas. ¿Nos hace falta un Roosevelt como Teddy antes de plantearnos tener otro como Franklin? Buena pregunta. Existe la percepción de que ambos presidentes lucharon contra los monopolios y la concentración empresarial, cuando al final los dos llegaron a la conclusión de que el problema no era el tamaño de esos grupos como tal. Lo que sí que es cierto, al menos, es que establecieron regulaciones con un objetivo definido. Por eso me gusta lo que propone Warren. ¿Qué quiere decir con lo de un objetivo definido? Pues que al final la regulación no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. De hecho, la gran mayoría de las empresas que ofrecen empleos bien remunerados y con generosos beneficios sociales suelen ser entidades de gran tamaño y de ámbito nacional. No pequeños negocios, que son los que más sufren cuando aumentan los costos y los primeros en oponerse a la sindicación de sus empleados. Muy bien, lo dejamos aquí. De acuerdo. Si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por invitarme.